temas de interés para abogados, contadores, psicólogos y empresarios. Estrategia Intelectual Radio. Estrategia Intelectual presenta el programa ¿De qué vamos a hablar? Con Lisette Angulo. Comenzamos. Amigos de Estrategia Intelectual, bueno, pues como cada jueves estamos en su programa ¿De qué vamos a hablar? Y bueno, hoy tenemos un tema muy, yo sé que va a ser como complicado para muchas personas y bueno, y tenemos dos grandes invitados, tenemos a dos psicólogos clínicos especialistas en terapias conductivo-conductuales. Ellos mismos nos darán su trayectoria y bueno, muy bienvenidos Juan Manuel Florid y Carolina, me cuesta mucho trabajo, Mosolier, ¿estoy bien dicha? Ok, pues bienvenidos, me da muchísimo gusto tenerlos aquí. ¿Cómo se encuentran allá? Porque ustedes son de Argentina, ¿qué horario tienen allá? Bueno, muy buenas. Bienvenidos. Gracias por invitarnos al programa. Acá son 8 de la noche. Estamos un poquito más tarde que ustedes, 2 horas. Pues bienvenidos. ¿Nos podrían decir un poquito más o menos cuál es su trayectoria? Son psicólogos clínicos, tienen varias especialidades, también creo que son docentes, pero para que no me falle nada, me gustaría que cada uno dijera, bueno, su trayectoria y cuáles son sus especialidades. Bueno, yo soy Carolina Marmolier, soy psicóloga, especialista en psicología clínica y salud mental. Hice mi especialización en Buenos Aires, en distintos hospitales públicos de la salud pública de la Capital Federal. También hice distintas formaciones en terapia cognitivo-conductual, así que soy especialista en diversos estadios, en depresión, en ansiedad y en terapia infanto-juvenil. Perfecto. ¿Y usted, Juan Manuel Florid? Bueno, yo soy Juan Martín Florid. Soy psicólogo clínico, especializado en terapia cognitivo-conductual de tercera generación. Tengo especialidad en terapia familiar infantil y clínica de la ansiedad. También somos docentes de distintas instituciones de España y de Sudamérica. Y me decían que iban a tener colaboración con algunas instituciones, ¿no? Iban a tener tienen colaboración con algunas instituciones también, ¿verdad? Actualmente Chile, parece, no sé qué otro. Actualmente estamos por dar este sábado un curso de pánico para Icastola de Chile. Somos profesores de Intercontext de Perú. Hace muy poquito tiempo establecimos un convenio con el Semillero de Analistas Conductuales de Perú también, y con profesores estamos muy prontamente lanzando un curso en terapias contextuales de España online para todo el mundo, sobre terapia infanto-juvenil familiar. Perfecto. Pues el tema es complicado, sobre todo en un país tan religioso como es México, y bueno, el tema es religiones, procesos patológicos, las explicaciones desde la psicología científica y terapias basadas en evidencia. Para que la gente que no está acostumbrada con estos términos, ¿qué es una patología?
para que la gente más o menos tenga idea. Religión pues es un poco más fácil de describir, ¿no? Bien. Nosotros no nos solemos referir tanto a patologías, aunque en salud mental está muy difundido el término porque por un lado viene de la tradición médica, pero en realidad, excepto algunos cuadros que tienen algún origen biológico, orgánico, la mayoría de a lo que se le llama patología o trastornos, en realidad son cuadros clínicos, son problemas psicológicos. Por ejemplo, cuadros de pánico, cuadros de ansiedad generalizada, fobias, depresión, son todos problemas psicológicos que, bueno, tradicionalmente se les suele decir patologías, pero no está bien ajustado el nombre. Bien, no sé si hay mucho delay, no sé si se escucha lo que decimos. O sea, el término no es como, es el más común, pero no es como el correcto, ¿verdad? Me están diciendo que se corta mucho el sonido, no sé si se sigue cortando, vamos a tener que salir otra vez a comerciales para que se arregle eso del sonido, porque como que me están diciendo que se traba. No sé ustedes cómo me ven, ¿no me ven lenta o algo? Nosotros te escuchamos bien. Pero parece que hay mucho... Creo que sí, ¿verdad? Estamos teniendo problemas, ¿sí? Ajá. ¿Qué les parece si nos damos unos minutos, vamos a corte y regresamos, por favor? Porque creo que sí tenemos problemas con el audio. Denme unos minutos. Sí, bueno, regresamos. Por acá. Vamos a una pausa. Escuchas Estrategia Intelectual. La importancia de la capacitación de forma laboral y personal es importante para la sociedad. Al incrementar nuestros conocimientos, contamos con la oportunidad de experimentar nuevos retos en nuestro entorno, además de hacer mejoras en las futuras generaciones con motivación, mayor productividad, organización y liderazgo. En Estrategia Intelectual, estamos interesados en el desarrollo de abogados, contadores, psicólogos y empresarios, brindándoles la oportunidad de informarse y aprender de una manera responsable. Crece y capacítate con Estrategia Intelectual. Somos la capacitadora.
Estrategia Intelectual te hace la invitación a su próximo curso en línea. Política Nacional y Políticas Estatales Anticorrupción, este 25 de julio del 2020. En este curso estudiarás y conocerás procesos, marcos jurídicos y la forma de aplicación del sistema anticorrupción en los diferentes niveles de la política nacional. Imparte la maestra en Derecho Fiscal Claudia Ivette Soto Pineda a las 10 de la mañana. Inscripciones e informes al 22 15 17 20 32 y al 22 21 85 64 12 vía WhatsApp o llamada. Más detalles del curso puedes visitar www.estrategiaintelectual.com. Capacítate en línea de manera segura con los expertos. ¿Con quién más? Con Estrategia Intelectual. En Estrategia Intelectual te damos la oportunidad de... Ya regresamos. Estás en estrategiaintelectual.com. Amigos, pues estamos de regreso. Nos quedamos en qué es una patología. Juan Manuel, perdón, una gran disculpa, me parece que era mi internet. Y bueno, estamos de regreso. ¿Nos podrías volver a retomar como el tema para que no se pierda qué es una patología y de ahí partir el tema, por favor? Bien. Patología, la palabra patología es la que se utiliza para explicar ciertas enfermedades, ¿sí? Pero dentro de la salud mental no vamos a hablar de patologías porque son problemas psicológicos. Las personas no son patologías en sí, no hay una base orgánica, aunque puede haber ciertos factores predisponentes. Entonces nos referimos a cuadros psicológicos. Perfecto. Y ahí, ¿cómo asociamos la idea de religión y esos procesos? Bien. Para empezar, los problemas psicológicos muchísimas veces se dan cuando lo que está faltando es flexibilidad psicológica, ¿sí? Nosotros hablamos de flexibilidad psicológica y rigidez. Por ejemplo, enojarme si alguien me agrede es una reacción que yo puedo tener, pero si yo me empiezo a enojar con todas las personas de una manera generalizada, estoy actuando de una forma rígida, ¿sí? De una forma que no se adecúa a los diferentes contextos, a las diferentes situaciones. Si yo me pongo triste, por ejemplo, por alguna situación en particular, es una reacción que yo tengo. Pero si estoy en un periodo de tristeza en donde todo me parece con un manto negativo, ya podemos hablar de una dificultad en la flexibilidad, ¿sí? Entonces, la salud mental se asocia a la flexibilidad. ¿Cómo se asocia el tema de la salud mental a las religiones? Hay muchas personas que profesan alguna creencia o alguna religión, pero no tienen dificultades psicológicas. Sin embargo, hay muchas religiones o muchas orientaciones o muchas ramas de la religión, o a veces es tomada de una manera muy rígida, ¿sí? Hay como una lista de cosas que se puede hacer y una lista de cosas que no se puede hacer. Hay una lista de rituales y hay una lista de reglas que van guiando nuestras conductas, que si se toman de una manera muy rígida, entonces no nos permiten una interacción saludable con nuestro entorno, ¿sí? Entonces, desde el paradigma de la rigidez y la flexibilidad, que es como se ve a los cuadros psicológicos, a las dificultades psicológicas, en este caso vemos que mucha gente termina teniendo estructuras muy rígidas y se termina aislando
de algunas situaciones que pueden generar bienestar y que pueden ser beneficiosas. Sí, a mí me interesaría focalizarme más que nada en la cuestión de el tipo de control que ejerce la religión. ¿Por qué? Porque desde que nacemos y desde que entramos en un medio cultural y verbal, lingüístico, empezamos a aprender un mundo mediante estas pautas simbólicas, ¿no? Bueno, el lenguaje es parte de esto. El problema aparece cuando, las formas que tenemos los seres humanos de ejercer control sobre los demás son básicamente dos. Una es lo que solemos llamar control apetitivo, es decir, que cuando las personas realizan ciertas conductas obtengan algún tipo de satisfacción. Y otra forma es el control aversivo, es decir, que cuando las personas tienen determinada conducta reciban lo que llamamos castigo. Una sociedad y una cultura saludable tiene más estrategias de control apetitivo, es decir, que las consecuencias de lo que hacemos tiendan a ser más positivas que negativas, ¿no? Utilizan más el control apetitivo que el control aversivo. El rasgo de las religiones, de la gran mayoría de las religiones y las subramas de las religiones, es que abusan del control aversivo. Es decir, abusan de el castigo, no solo del castigo, sino de derivar de una gran cantidad de actividades, reglas que establecen que va a pasar algo negativo o algo malo, ¿no? Entonces, la idea de las religiones es justamente que, aunque no se esté siendo controlado, esas reglas ejerzan un control sobre la conducta de la persona de forma indistinta, es decir, en cualquier tipo de ambiente. ¿Por qué? Porque lo que se busca es un control mediante el castigo. La religión judeocristiana, más que nada el cristianismo, utiliza el miedo básicamente para realizar una gran cantidad de prohibiciones. Todo lo que cae por fuera de esas prohibiciones es considerado pecado y castigado con un supuesto infierno, ¿no? Entonces, la cantidad de conductas que podemos realizar, la cantidad de cosas que no podemos hacer por miedo, es decir, que de acá se derivan funciones, lo que llamamos funciones aversivas, ¿no? Si una conducta supuestamente va a generar mucho dolor, mucho sufrimiento, de esa conducta se derivan funciones aversivas hipotéticas en realidad, porque en realidad no pasa nada. Lo que sí pasa es que se suele estigmatizar a la persona en su vida, más allá de la cuestión de la pena luego de morir, ¿no? Es como que si muero voy a ir al infierno, pero durante el tiempo que estoy vivo, si hago ciertas cosas que caen por fuera de estas reglas, la comunidad estigmatiza a la persona que hace esto. Bueno, ¿el problema cuál es? El problema es que una de las características, por ejemplo, de los cuadros como depresión o la ansiedad, es que en el cuadro de ansiedad generalizada es un muy buen ejemplo. En la ansiedad generalizada, las personas con esta característica constantemente están asumiendo que va a pasar algo la gran mayoría tratando de no realizar cosas para no sufrir, ¿no? Sí, de hecho es un constante temor total, todo el tiempo, ¿no? Y todo es como una perspectiva fatalista, si se podría decir así, de alguna manera, ¿no? Difícilmente alguien puede como sobrellevar la idea de un infierno, la idea de un pecado, la idea de un Dios que todo lo ve con una mentalidad sana, ¿no? Exactamente. Y esto es justamente el abuso del castigo. Es un castigo hipotético. Cuando a las personas, a cualquier ser humano, se le prohíben una gran cantidad de actividades, porque muchas son pecado, lo que tendemos los seres humanos es a entrar en un estado de depresión, ¿no? Algunos pueden llamar una enfermedad la depresión. Bueno, la realidad es que los seres humanos entramos en depresión y salimos de depresión
en función de lo que pasa en nuestras vidas. Es decir, si perdemos cosas importantes, muchas cosas importantes, no nos queda algo de que aferrarnos, vamos a entrar en estado depresivo. Cuando estamos en un contexto cultural en donde todas las reglas prohíben y castigan, la posibilidad de desarrollar depresión es mucho mayor. También es mayor la posibilidad de desarrollar un cuadro de ansiedad. ¿Por qué? Porque el cuadro de ansiedad básicamente está sostenido por el miedo. Si a mí me dicen que cualquier cosa que haga va a tener una consecuencia terrible, que voy a sufrir, que tengo que tener cuidado con no hacer esto, cuidado con hacer aquello, porque las consecuencias van a ser terribles, y tenemos en cuenta que hay una gran cantidad de la población que tiene tendencia a este tipo de forma de pensamiento psicológico, que es la ansiedad generalizada, empeora muchísimo más la situación. ¿Por qué? A una proporción de la población que ya sabemos que padece ansiedad generalizada, le sumamos estas amenazas. Imagínate la combinación. Sí. No puede no producir dolor esto. No puede no producir lo que se suele llamar psicopatología. Es decir, un tipo de padecimiento psicológico que realmente perturba y dificulta la vida de la persona, llevándola cada vez más al sufrimiento. ¿Tendrían algunos ejemplos? A mí me gustaría que antes de que saliéramos a corte, no sé, ustedes han tratado son clínicos y a lo mejor podrían darnos así como algún testimonio, algún ejemplo de lo que han vivido dentro de la clínica y las consecuencias, ¿no? Yo he visto, por ejemplo, brotes psicóticos, cosas así fuertes de algún modo. Es más, yo he platicado con psiquiatras y mucha gente me dice que también es a partir de lecturas como de la Biblia, que son como místicas y ese rollo, que hacen despertar como ese tipo de, no sé qué sucede, o sea, algo sucede, pero hay brotes psicóticos o rollos así ya extraños, ¿no? O no de una salud normal mental. Bueno, Lisette, consideremos esto. Gran parte de lo que está escrito en la Biblia es un delirio. La Biblia es un texto delirante en donde pasan cosas que en la realidad no pasan, en donde se relatan historias que no son reales y que no son físicamente posibles, y a partir de la lectura de un libro delirante, que además de prohibir una gran cantidad de situaciones, de hechos, de conductas, interpreta la historia de forma distorsionada, y si a esto le sumamos la gran cantidad de fabulaciones y de delirios que hay en el libro, que supuestamente deben ser leídos de forma como si fuera una parábola, de forma metafórica, pero la cuestión es que lo que dice ahí está muy concreto, no hay una cuestión de intención metafórica. Cuando utilizamos las metáforas, los seres humanos expresamos las metáforas con un lenguaje metafórico, y en la Biblia eso no está. Es muy literal la intención de transmitir el mensaje. No hay ninguna cuestión metafórica cuando se relatan ciertas cuestiones. Entonces, interpretar un delirio de forma metafórica es una linda forma de distorsionar la intención real del escrito, que era un lenguaje raro, bizarro, barroco, oscuro y además delirante. En la Biblia hay una gran cantidad de delirios. Si un paciente que tiene, a quien le lo educaron para seguir este tipo de pensamiento y no está abierto a ningún tipo de idea novedosa, y que además no le enseñaron a pensar racionalmente, las probabilidades de que esta persona desarrolle algún tipo de trastorno mental grave aumentan muchísimo. Pero dentro de un contexto religioso, una persona con delirios psicóticos puede ser un místico o un líder que dice que habla con Dios, que Dios le dice esto, que Dios le dice lo otro, que hace profecías. Todo esto es psicopatología grave, pero dentro de este contexto es aceptado. De todos modos, hay, las personas que tienen tendencia a desarrollar brotes psicóticos
muchas veces cuando están en un contexto religioso desarrollan, tienen un brote psicótico con el contenido religioso, ¿sí? Pero no es que sea producto de la lectura de la Biblia. No es que yo voy a agarrar la Biblia o algún otro libro, el libro del Mormón, el libro que sea, y voy a tener predisposición a un brote psicótico. No se da tan lineal la situación. La persona que tiene tendencia a tener un brote psicótico, que tiene ciertas variables que lo predisponen, lo va a tener con el contexto que sea. Si vive en un ambiente rural, lo va a tener con el contenido del ambiente rural. Si vive en una ciudad, lo va a tener con el contenido de lo que vive en su día a día. Pero no es que en sí la lectura de esos textos vaya a generar un episodio psicótico. Ya mero vamos a salir a comerciales. A mí lo que también me preocupa es la idea sobre el amor que se habla, que se asocia mucho con la religión y con Dios, y las conductas que hay detrás de esa información en las personas, que a veces puede ser dañino para la misma persona, ¿no? Por esa idea. ¿Sí me di a entender? ¿Te referís a la noción de amor, de amor, de qué tipo de amor? ¿De amor de pareja? Es que, bueno, cuando estás dentro, se asocia mucho el amor con Dios. Bueno, le dicen amor filial, el que está en Corintios. Yo, más o menos estudié. Y esa idea se asocia mucho con de alguna manera tener comportamientos a veces excesivos en permitir a lo mejor incluso abuso de las personas. ¿Me explico? Sí, la cuestión del perdón, la bondad y todo esto. Bueno, exacto. Cuando las religiones establecen que esto es bastante particular, ¿no? Si yo creo que para ser bueno y para ganarme el cielo tengo que poner la otra mejilla cada vez que recibo un castigo, soy el candidato perfecto para vivir una relación violenta. ¿Por qué? Porque siempre tengo que perdonar y exponerme a más maltrato. Si yo sigo los preceptos de la Biblia, hay que perdonar y hay que poner la otra mejilla. Cada vez que alguien me agrede, lo debo perdonar y debo exponerme a que me siga maltratando y me siga golpeando. Bueno, si tomamos esto, estamos en una situación mucho más vulnerable para recibir cualquier tipo de agresión, porque cualquier cosa se debe perdonar para ganarnos al cielo. Esto también es extremadamente patológico y no hace más que aumentar y reforzar las conductas de violencia hacia la persona que perdona. Sí, eso es algo que sí me tocó vivirlo mucho, y es algo que no es tan fácil como salir de esa idea, porque siempre está presente un temor de un castigo, efectivamente, ¿no? A ver, Lisette, quedás entre el castigo y el castigo. Si continúas poniendo la otra mejilla, recibís el castigo de la persona que te está agrediendo. Y si no continuás y no perdonás y no te exponés, recibís algún castigo supuestamente divino. O sea que la persona que se encuentra en esa situación en donde está siendo agredido de forma directa, física o psicológica, se encuentra entre la agresión o el castigo de Dios. Es decir, no hay posibilidad de escape de ahí, porque además se castiga la separación, se castiga el divorcio, se estigmatiza a la persona que se separa porque es un monstruo, porque es una persona pecadora, porque se separó. Entonces, quedamos totalmente expuestos a la violencia. Una institución que nos fuerza y nos obliga, una institución como la iglesia, que nos fuerza y nos obliga a someternos a la violencia de nuestra pareja o a la violencia de Dios, o al maltrato y al castigo de Dios, es una institución perversa. Yo lo digo así, la iglesia cristiana es una institución profundamente patológica y perversa. Sí, al final del tiempo te das cuenta que es en realidad lejos de... O sea, yo sé que hay mucha gente que lo hace con muy buena intención, y también es muy complicado
porque también alguna vez llegué a platicar con algunos amigos y me decían, es que antes había temor de Dios y la gente hacía menos cosas, ¿no? Ahora no hay temor de Dios y la gente actúa más violentamente, o hay más crímenes, o hay más cosas, ¿sí me explico? No sé, de alguna manera, si se asocie o no se asocie, pero de alguna manera, como bien dices, había un cierto control. Ahora la mayoría de la gente no cree en nada, no tiene como a lo mejor ni ética, ni moral, ni nada de ese tipo de cosas que es muy difícil ya como retomar en este tiempo. Y no es que lo esté justificando, pero también cómo haces un intervalo, ¿no? Sin una idea de algo a lo mejor superior, que hay como ese cierto control, ¿no? En la humanidad. ¿Cómo haces también una sociedad no tan a la otra situación? Porque de algún modo, pues las iglesias ayudan al pobre, o sea tiene sus ventajas, ¿no? Obviamente que después yo creo que ha habido a veces una abuso de autoridad, ¿no? Del pastor que te diga o que te vea como muchos les dicen hasta papás, ¿no? Rollos así ya extraños, ¿no? Que ya es, como bien dices, es algo muy insano, ¿no? ¿Cómo mantienes una espiritualidad en medio de todo esto? También. En realidad, esa de que antes había temor de Dios, que antes había un orden, que antes sentían menos violencia, es un mito. Si nosotros vamos hacia atrás, vemos que los tiempos típicos del Antiguo Testamento, había derechos de, por ejemplo, el hombre maltratar a los demás, quien más poder tenía podía matar a los demás impunemente, si había un abuso sexual de un hombre a una mujer, se podía casar con la mujer al redimida tenía como la bendición de poder casarse con su abusador, lo cual es terrible. Había esclavos, estaba bien vista la esclavitud. En la Inquisición se asesinaron y torturaron cientos de miles de personas en nombre de Dios. Uh-huh. Y eso no lo vemos hoy en día. ¿Por qué? Porque a medida que nos fuimos alejando de la religión, fuimos pudiendo desarrollar una ética y una moral que hoy en día ya abarca cada vez a más individuos, ya va abarcando a los esclavos. Por supuesto, ya se ha planteado que no hay por qué tener esta relación de poder de unas personas hacia las otras. No es legal la esclavitud. Ya está habiendo más igualdad de género, ¿no? Buscando esto de que los hombres y las mujeres tengan las mismas oportunidades. Surgen los derechos del niño también, cuando antes tenía que someterse a los abusos de sus padres, e incluso en otras especies, porque los animales no humanos también van adquiriendo cada vez más derechos. Esto habla de un desarrollo de la ética que no tiene un apoyo en la religión. Entonces, se puede ser ético sin necesidad de un miedo irracional a todas estas otras consecuencias. Dice, te voy a comentar una anécdota que tuve yo con una compañera muy religiosa durante la carrera, en donde estábamos debatiendo sobre religión, y en un momento esta compañera dice que ella era muy religiosa, ella hacía bien las cosas por esto que el otro, y hablaba de Dios y el castigo divino y bla bla bla, y en un momento le empiezo a preguntar. Nosotros aprendemos a hacer diálogo, algo que llamamos diálogo socrático, que es hacer preguntas para que la persona se responda. Le pregunto si ella le tenía miedo a Dios, y si además de amar a Dios le tenía miedo a Dios, ¿no? Porque bueno, el Dios cristiano es un Dios terrible. Entonces dijo que sí, que bueno, que había que temerle a Dios por esto y por aquello, y dio todos sus fundamentos. Bárbaro. Entonces le digo, lo que yo le pregunté fue, a vos en términos generales, la gran mayoría de las cosas que haces, de las conductas que realizás, las haces para no terminar en el infierno. ¿Querés, digamos, evitar el infierno? Sí, porque esto que el otro. Bárbaro, le digo. Sé que básicamente hay una gran cantidad de cosas que vos haces por miedo al castigo. Sí, me dice. Bárbaro. Digo, sé que no hay ninguna diferencia entre vos y el tipo que no viola y que no mata por miedo y peso.
Porque vos haces esto por miedo al castigo. A ver, dejás de hacer un montón de cosas por miedo al castigo y haces una gran cantidad de cosas por miedo al castigo. ¿Cuál es la diferencia entre vos y un tipo que tiene ganas de matar, pero no mata para no ir preso? O un tipo que quiere violar a alguien, pero no viola por no ir preso. Claro. Tenés el mismo tipo de moral que un violador o un potencial asesino. ¿Por qué? Porque no haces las cosas en función de tratar de que tu conducta impacte positivamente en la mayor cantidad de gente. Sin miedo, por convicción personal, por una ética que no tiene que ver con el castigo. Porque yo no espero un premio de nadie ni un castigo de nadie. Yo no creo que mi conducta esté, digamos, influenciada por ninguna entidad divina. Yo actúo por convencimiento propio, por ética personal. Porque lo que a mí me interesa es que lo que yo hago afecte positivamente a la mayor cantidad de personas, además de a mí mismo. Eso se llama ética y es lo que los religiosos nunca van a entender. Sí, yo no necesito tenerle miedo a nada, ni a nadie, para actuar como actúo. Yo no actúo por miedo al castigo. Y ningún ateo actúa por miedo al castigo. A mí lo que sí me gustaría como que quedara claro, ya vamos a, yo creo que salir, Kevin, me avisas del corte, me gustaría que quedara como más claro por toda la gente. Apenas me enteré, por ejemplo, de alguien que va a terapia y tiene una situación muy difícil de violencia, incluso no violencia verbal. Y le recomendaron que ella no, o sea, que no se podía divorciar y que no podía, o sea, tener eso porque el divorcio no era permitido para Dios. Y a mí todavía la fecha parece siglo no sé qué aquí, pero dices, ¿cómo es posible que se pueda permitir todavía ese tipo de situaciones, ¿no? En la gente y que después pase a un grado más grande y la gente vive totalmente atormentada por un lado de la violencia y por otro lado de si está haciendo lo correcto o no está haciendo lo correcto y no se atreven a dar el paso de decir no me importa irme al infierno y cruzar ese puente de libertad? Porque se condena mucho eso, ¿no? Y yo conozco muchos años, estuve metida en el cristianismo, entonces te puedo dar testimonios y medio de la doble moral que también se vive. También se viven cosas muy buenas, pero sí es imposible cumplir con tanta situación y sobre todo la condena que se hace, ¿no? Sobre todo en violencia y en mujer me tocó verlo mucho. Hay algo que caracteriza al cristianismo y es la doble moral. Es decir, tenemos que ser buenos, pero si alguien está sufriendo violencia, vamos a permitir que siga sufriendo violencia. No vamos a detener la violencia y el dolor, pero somos buenos. Explícame cómo funciona, porque para mí eso es patología pura. Sí, lo más repugnante es la doble moral. Es decir, que nos importan los demás, que nos importan cómo se sientan los demás y hacer cosas que les generan dolor. Eso es doble moral y eso es extremadamente patológico. ¿Y qué consecuencias puede tener en la salud mental una situación durante años así? O sea, porque hay gente que nace ahí, muere ahí y no sale de ahí. Depresión, lo primero, Lisette. Todo el tiempo están en depresión, aunque digan que no, es una depresión a lo mejor oculta, ¿no? Las personas que están expuestas a este tipo de violencia muy probablemente desarrollan depresión o algún tipo de trastorno adaptativo. Ok, pues entonces me gustaría que regresáramos con unos, no sé si les ha tocado algún testimonio que me quieran contar cómo sucedió, qué fue las terapias que se dan, que son las terapias de nueva generación, todo ese tipo de cosas para dar como la solución y también que identifiquen muy bien que no es correcto, ¿no? Bueno. ¿Les parece? Bueno, pues nos tardamos unos minutitos en corte y regresamos en unos minutos. Gracias.
Vamos a una pausa. Escuchas Estrategia Intelectual. Contador, fiscalista y público interesado. Te invitamos a conocer las normas y principios con los cuales un profesional se debe regir en nuestro próximo curso Ética Profesional en la Postpandemia. Este 29 de julio del 2020 a las 10 de la mañana en la plataforma virtual de Estrategia Intelectual. Imparte el Dr. Miguel Ángel Cervantes Penagos. Inscripciones abiertas. Pide informes al 2215 17 20 32 y 2221 85 64 12. Conoce más detalles del curso y de otros más en www.estrategiaintelectual.com. No dejes de capacitarte. Toma un curso con Estrategia Intelectual, tu mejor opción en línea. ¿Quieres capacitarte y encontrar mejores ofertas de trabajo, pero no puedes desplazarte y no encuentras buenas capacitadoras cerca? Estrategia Intelectual te ofrece la modalidad de cursos online. Tú eliges el curso que quieras. Estudia a tu ritmo y toma capacitación desde la comodidad de tu casa u oficina. Nuestros cursos cuentan con valor curricular, material de apoyo y foro virtual para resolver tus dudas con los ponentes. Consulta nuestros cursos www.estrategiaintelectual.com. En conocimientos y experiencia, somos la capacitadora. Estrategia Intelectual. Danos tu opinión. Ingresa a estrategiaintelectual.com en la sección Chat en vivo y déjanos tus comentarios sobre tu programa favorito. Estrategia Intelectual. Somos la capacitadora. Ya regresamos. Estás en estrategiaintelectual.com. Amigos, pues estamos de regreso con este tema de religión, patologías y bueno, aquí tenemos a Carolina y Juan Manuel y me gustaría, Caro, que si nos podías dar un poquito sobre tu experiencia y cómo fue que tuviste la oportunidad de tomar otra decisión en tu vida. Bien. ¿O fue porque estudiaste también, supongo? Más o menos. Yo me crié en un hogar de la religión adventista del séptimo día, que es una religión, es una rama del protestantismo. Se basa en la Biblia y en una profetisa llamada Elena de White. Ok. Mi infancia fue aprender a tolerar, o sea, que está bien tolerar, a que está bien esto de dar la otra mejilla, aunque mis padres siempre fueron muy armoniosos y no me ha tocado la experiencia de padres violentos, pero sí que inculcaron este tipo de ideas. Estudié mi escolaridad secundaria, no sé cómo le dicen allá, lo previo a la universidad. Prepa. En la prepa, bueno, en una institución también de la misma religión, en donde aparecían todos estos elementos: discriminación, doble moral, aparecían por supuesto cosas buenas también, compañerismo, buenos valores, pero estaban todos estos elementos. Y luego también estudié en una universidad de la misma religión, ¿sí? Lo cual, una universidad
que paradójicamente se supone que había bastante de ciencia. Cuando yo terminé la universidad, hasta ese momento todavía era religiosa. Pero cuando me inserté en el mundo laboral y conocí otras personas fuera de las burbujas en las que yo fui viviendo, empecé a ver justamente que había un montón de cosas que no se cumplían. Quienes no eran de mi religión eran igual de buenos e igual de malos que las demás personas, ¿sí? A mí particularmente me perjudicaron dos cosas, creo yo. Primero, esta situación de la tolerancia a la violencia. Esto de que está mal enojarse, que hay que perdonar, ¿sí? Que hay que tolerar, que uno tiene que esconder su visión, su punto de vista. Y por otro lado, darme cuenta que lo que yo aprendí de ciencia en la universidad, gran parte de ello está totalmente errado. A mí me indignó muchísimo que si estoy yendo a una universidad, se me esconda información que es muy importante para luego ejercer mi profesión. Mucha información respecto a evidencias sobre evolución, por ejemplo, no solo se esconden, sino que se tergiversan. Y bueno, eso dificulta luego después comprender cómo hacer tratamientos que funcionen, tratamientos que le mejoren la vida a las personas. Así que más o menos esa es mi experiencia, mi recorrido con la religión. Me decías también, Juan Manuel, que tú tuviste muchos, no solamente del cristianismo, pero tienes muchos ejemplos y experiencias de cómo la gente ha sido arruinada por una ideología, ¿no? Sí, he tenido pacientes de casi todas las religiones, menos musulmanes, y de una forma u otra, la rigidez y la irracionalidad son las que más daño hacen, ¿no? Enseñarle a las personas que no hay que pensar, que no hay que cuestionar, que no hay que dudar, que no hay que ser escépticos, que no hay que pedir evidencia y que simplemente hay que acatar lo que se dice porque es la palabra de Dios y hay que comportarse en función de eso, aunque la vida sea insoportablemente dolorosa. Eso necesariamente va a generar muchísimo dolor. No hay posibilidad de que siguiendo este tipo de reglas rígidas no experimentemos una vida de padecimiento. ¿Y qué terapias recomiendan? Porque me hablabas de terapias de tercera generación. Yo, francamente, ahí desconozco esa área. El contextual también creo que son profes, no sé, más o menos podrían decir todo es esa parte que, bueno, aquí se habla mucho más de psicoanálisis y rollos así. ¿Qué es eso de terapias de tercera generación? En psicología clínica hay diversas ramas, ¿no? Está el psicoanálisis que no tiene una base en la evidencia, en la investigación, no busca esto de resultados. Está, por ejemplo, la rama humanista, ¿sí? Y hay otra rama que empezó buscando cuáles son los tratamientos más efectivos. Es una rama que nació del psicoanálisis, pero que como vio que el psicoanálisis no funcionaba, en especial para cuadros depresivos, empezó a desarrollar ciertas intervenciones que sí iban funcionando para ayudar a la gente a salir de la depresión. Esta rama es la rama cognitiva, que también se fue integrando con el estudio de la conducta. Entonces de acá sale la terapia cognitivo-conductual, que es la rama que más evidencia tiene para los distintos cuadros, ¿sí? Porque además se va actualizando. Es una psicología basada en investigación, ¿no?
hay psicología especulativa, por ejemplo, el psicoanálisis y la psicología humanista es psicología especulativa, no tiene base en investigación. Las terapias cognitivo-conductuales y las teorías cognitivo-conductuales tienen muchísima investigación que sustenta el porqué de cómo se interviene. Las terapias contextuales son las terapias de tercera generación de las cognitivo-conductuales. Dentro de la rama cognitivo-conductual. Dentro de lo cognitivo-conductual, de las terapias contextuales son la tercera generación de las terapias cognitivo-conductuales. Hay una pregunta, ¿te metes con sus creencias o es más que nada, es para el cambio, es cambiar las creencias o es cambiar el comportamiento? Una cosa os lleva a la otra, Lisette. ¿El tema cuál es? ¿Qué es lo que le genera el motivo de consulta al paciente? Uh-huh. Si el paciente, el motivo de consulta está relacionado con alguna creencia religiosa y lo que le genera sufrimiento es, por ejemplo, solo el hecho de la idea de divorciarse le genera dolor porque va a ir al infierno, pero su vida y su matrimonio es insoportable porque recibe, digamos, constante padecimiento y dolor, vamos a tener que trabajar sobre sus creencias, flexibilizando sus creencias y trabajando sobre sus ideas irracionales. ¿Por qué? Porque si el paciente no se separa porque tiene miedo de ir al infierno, aunque su vida sea insoportable, vamos a tener que trabajar sobre eso porque es parte de lo que genera el dolor. Si el paciente tiene determinada idea religiosa, pero eso no perturba su vida, no hay ningún motivo. Es decir, el objetivo del tratamiento y el motivo de consulta van a ser lo que van a determinar si tenemos que trabajar sobre esto o no, y el paciente y el interés del paciente también. Si el paciente se niega rotundamente a tocar estos temas, tampoco vamos a poder abordarlo. ¿Por qué? Porque en primera instancia tenemos que respetar la decisión de la persona, ¿no? Entonces, si la persona acepta y decide considerar y tratar estas ideas porque le generan dolor y vemos que estas ideas son gran parte del motivo de su sufrimiento, bueno, se establece un acuerdo y se trabaja sobre eso. De lo contrario, no podemos hacer esto. No podemos, involuntariamente, contra la voluntad del paciente, empezar a cuestionar ciertas creencias personales. Esto no es parte de la ética, no se hace desde el punto de vista ético. Ok. ¿Algún lugar donde ustedes dan terapias por internet? O sea, por ejemplo, aquí estamos en México, yo los quiero recomendar a ustedes que tomen terapia. De hecho, yo he visto tus publicaciones y me da gusto mucho escuchar o leer que hay pacientes que los das de alta muy rápidamente, no tienes que pasar años con ellos en terapia. Eso me da muchísimo gusto escucharlo, porque hay gente que viene lidiando de años y años y años de terapia sin ninguna mejoría. ¿Se podría tener una terapia por medio de internet con ustedes? La terapia vía online tiene la misma eficacia en una gran cantidad de cuadros que la terapia presencial, sobre todo en trastornos de ansiedad. El trastorno de ansiedad, con el mejor tratamiento disponible, que es parte del protocolo del doctor Barlow, que es uno de los protocolos más probados. El trastorno de ansiedad viene aplicado en pánico y agorafobia. El tratamiento no debería durar más de 3 meses, sin medicación. Para que tengan una idea del grado de eficacia que se logra con el mejor tratamiento aplicado de la mejor manera. Nosotros damos cursos para distintos lugares del mundo vía online. En realidad son clases, es una sola clase en donde enseñamos a realizar el tratamiento a los colegas, y además también realizamos terapias online a distintos lugares del mundo. Tenemos pacientes en distintos países del mundo. Yo, por ejemplo, tengo pacientes para que tengan una idea, en Dinamarca y en Nueva Zelanda. Pacientes que son de habla hispana y que están viviendo en esos países. Entonces, con las terapias online podemos brindarle el mejor servicio de salud psicológica a pacientes en cualquier lugar del mundo. No hay ningún tipo de restricción. Y otra cosa importante es que el paciente, al momento de seleccionar un tratamiento, se asegure que el profesional que realiza el tratamiento sea un profesional que realiza terapias con apoyo empírico, terapias basadas en evidencia y terapias que garantizan la eficacia. Es decir, son terapias que nos van a decir que este cuadro clínico
bien aplicado, si no hay comorbilidad con otros cuadros, es decir, si el paciente no tiene varios cuadros clínicos, ese tratamiento va a ser breve. ¿Por qué? Porque tiene ensayos clínicos, tiene metaanálisis, sabemos que da buenos resultados, sabemos cuáles son los componentes de la terapia que mayor eficacia presentan, sabemos cómo aplicarlos y tenemos protocolos, bárbaros. Entonces, hacer terapias con un profesional que realice este tipo de tratamientos le garantiza la excelencia en el tratamiento de salud mental a cualquier persona. Y eso es fundamental. ¿Por qué? Porque esa persona, si realiza un tratamiento para pánico, tiene que saber que el pánico remite en 3 o 4 meses. No debería durar más de eso el tratamiento, salvo que la persona tenga pánico, agorafobia, trastorno obsesivo, depresión, un montón de cuadros en donde uno dice, bueno, sí, ahí va a durar más el tratamiento. Tal vez estemos un año, puede llegar a estar un año en tratamiento. Hay pacientes muy difíciles con muchos cuadros psicopatológicos, es verdad, pero si esto no pasa y es un cuadro que es, digamos, que no presenta otros cuadros comórbidos, el tratamiento es muy breve y muy eficaz y no necesita medicación. Y eso no está bajo ningún tipo de discusión. Tenemos mucha evidencia de que esto funciona así. Las personas tienen que buscar el mejor tratamiento posible dentro de sus limitaciones. Y bueno, ya para cerrar, ¿dónde los pueden conseguir? Localizar, ¿dónde? ¿Algún teléfono si lo quieren dejar? ¿Alguna página, redes sociales? Porque aparte, yo cada vez que ustedes suben algo, ahí estoy súper atenta de verlos porque me gustan mucho las clases que dan, son con un lenguaje no tan complicado, siempre es muy accesible entender las cosas, también para los colegas que están estudiando psicología, que aquí es... Bueno, yo con ustedes realmente aprendí lo que era el conductismo, ya de ahí salió la red de Piura, donde ahorita estoy estudiando, y otro está en Acapulco, pero bueno, realmente creo que todo nació de que, no sé por qué los tengo en el Face, creo que fue por Alejandro Herrera Garduño, pero de ahí salió como la red y no había yo escuchado nada sobre esto, o sea, tiene apenas un año que empiezo a saber sobre todo esto. Bueno, a nosotros nos pueden contactar mediante el teléfono, el consultorio, es más 54 9 2494 49 21 36. Lo repito por si alguien lo quiere anotar. Más 54 9 2494 49 21 36 y más 59 más 54. Perdón, de nuevo. Borren. Más 54 9 11 54 14 63 93. También pueden conectarse con la página de Carolina Marsolier Psi. Caro tiene la página esta en Facebook. Yo no tengo sitio de... sí tengo un sitio profesional que es Terapias Cognitivo-Conductuales y ACT Tandil. Es una página comercial, no es una página personal. Y en YouTube nos pueden encontrar como TCC Tandil. T de terapia, C cognitivo, C conductual, Tandil. Y bueno, por cualquier cosa que no pesquen las cosas, les pueden llamar, les pueden mandar un mensajín por Messenger y les contestan. A la página de Carolina, seguramente. Carolina Marsolier, sí. Marsolier es con S y con doble L. Y sí de psicóloga, PSI. Perfecto. Y antes de irnos me gustaría hacerles una pregunta que es muy fuera de esto, o sea, sí tiene algo que ver, pero me gustaría que si después pudieran hacer otro programa, y no sé qué piensen sobre el término de la autoprofecía cumplida. Es algo que tiene mucha evidencia, ¿no? Empírica, o de algún modo hay algo ahí extraño, ¿no? Y me gustaría que medio dijeran un inicio para ver si después podemos hacer un programa de esto. La profecía autocumplida es un tipo de sesgo. Los sesgos psicológicos, justo en la página de Facebook tengo hace poco una publicación de sesgos psicológicos. Los sesgos psicológicos son
ciertas maneras de interpretar la realidad que la distorsionan un poco. Cada sesgo la distorsiona para un lado, ¿sí? Y la profecía autocumplida tiene que ver con distorsionar para cierto lado que me haga hacer cosas que me lleven a cumplir mi profecía. La cuestión es que hay una creencia, alguien emite algún tipo de enunciado. Por ejemplo, ese enunciado, no voy a aprobar las materias. No voy a aprobar las materias, ¿no? Alguien me dice, no vas a aprobar las materias, yo ese enunciado lo creo, sostengo esa creencia, y esa creencia me empieza a afectar de determinada manera como para generar la consecuencia profetizada. Es decir, si yo soy una persona susceptible e influenciable, lo que me digan va a influir de determinada manera en mí como para que yo empiece a realizar determinadas conductas que me van a llevar a cumplir esa profecía. Hay profecías autocumplidas a nivel social y a nivel individual. Por ejemplo, yo leo en el diario la noticia de que en una semana se va a terminar el combustible porque no hay provisión de combustible en las gasolineras, ¿no? Yo creo en eso. Si una gran cantidad de personas creen en eso, y además de creer en esa información, realizan la conducta de ir a la gasolinera porque no va a haber combustible y llenar el tanque de un auto, y si tengo otro auto, vuelvo a mi casa, agarro el otro auto y voy y lleno el otro tanque, y una gran cantidad de personas realizan este tipo de conductas en función de esa creencia, van a terminar generando desabastecimiento. ¿Por qué? Porque las gasolineras no están preparadas para que una gran cantidad de gente vaya a echar nafta. Es decir, ahí, a nivel social, determinada creencia moviliza una conducta que termina cumpliendo la profecía. Esto pasa a nivel individual y a nivel social. Perfecto, y también en las iglesias pasa mucho eso. También, totalmente. Si uno sostiene una creencia y actúa en función de eso, probablemente la profecía se termine cumpliendo. A ver, esto hay que analizar caso a caso. Las profecías autocumplidas son muy individuales, muy personales, ¿no? Así que para saber si se está dando un fenómeno de profecía autocumplida o no, hay que hacer un análisis muy particular. Perfecto, pues fue de verdad un súper placer estar con ustedes. La verdad es que los admiro muchísimo, hacen en vivos muy, muy interesantes, comparten material, la verdad, también muy interesante. Soy realmente admiradora de personas como ustedes y sobre todo en el aspecto de la ética, de la ayuda a los demás. La verdad, muchísimas gracias. Ahí es donde a veces debemos de comprender que no se necesita ninguna religión para encontrar gente buena en el camino, y estoy agradecida por haberme topado con ustedes. Bueno, Giselle, muchísimas gracias. Igualmente. Muchas gracias. Y esperamos hacer un programa otra vez juntos, si ustedes me lo permiten. Ojalá y volvamos a hacer otro en vivo juntos. ¿Va? Bueno, será un placer. Pues muchísimas gracias a Estrategia Intelectual, a todos los que nos ven cada jueves, les agradezco muchísimo y nos vemos la próxima semana. Gracias a todos, hasta pronto. Gracias, Juan Carlos, gracias. Gracias por escuchar la emisión del programa ¿De qué vamos a hablar? Sigue escuchando Estrategia Intelectual Radio.